Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto A y B de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de religión. En esta oportunidad estaremos abordando la temática la moral cristiana. Acompáñenme. ¿Qué es la moral cristiana? ¿Y qué nos exige a nosotros como hijos de Dios? Recordemos que esta hace referencia a la manera en que debemos comportarnos según los preceptos establecidos por Jesucristo en la Biblia, ¿verdad? Ser cristiano implica seguir a Jesús, vivir su mismo estilo de vida, imitar a Cristo es vivir los mismos valores que Él vivió y que nos enseña a través de la palabra, de los evangelios. Jesús es nuestro modelo a seguir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué nos exige o qué exige de nosotros la moral cristiana? Definitivamente exige el cumplimiento de una serie de compromisos, así como lo hicieron los discípulos en el pasado, como lo hizo San Juan, que fue un gran imitador, este evangelista de los principios y valores establecidos por Jesús en la palabra, el gran evangelista Pedro, que a través de la predicación en el Pentecostés, más de 3.000 almas se, con- se comprometieron a seguir a Jesús y el que yo llamo el más imitador, el más grande imitador de Jesús en la tierra, el gran Pablo, ¿verdad? Que a pesar de que no fue discípulo de Jesús, podemos ver que en sus palabras, en sus escritos, vemos un ferviente amor, un ferviente seguimiento de su parte a los principios establecidos por Jesús en la Biblia. Pablo decía que en medio de las circunstancias difíciles en la cárcel, dice que se glorificaba, cantaba himnos de alabanza en medio de situaciones muy difíciles porque él sabía que había creído en un Dios todopoderoso. Pablo representa, ¿verdad?, el más fiel compromiso de Jesús en la tierra, el más fiel imitador de Jesús, de sus principios, de sus valores en la tierra, el gran San Pablo. ¿Cuáles son estos compromisos que debemos cumplir como hijos de Dios? En primer lugar, la llamada o vocación, ¿no? Recordemos que, según la Biblia, Dios nos ha llamado a todos con un propósito, ¿no? Y para algo, ¿no? No estamos en esta tierra como para nada, ¿no? Siempre Dios nos ha llamado con un propósito en la tierra. Así lo establece el libro de Marcos, capítulo 8 versículo 34. Recordemos que la vida cristiana parte de la llamada de Dios al ser humano por medio de Jesucristo. Los evangelios cuentan cómo Jesús sale a los caminos e invita, ¿verdad?, a la gente a seguirle. Hoy Jesús nos llama a través de quienes hablan en su nombre, ¿verdad? De cualquier persona que puede ser un pastor, un cura, un evangelista, un padre de la iglesia, cualquier persona que te hable de la vida de Jesús, es la persona, es el instrumento que Dios usa para que te hable, para que te haga ese primer llamado. Ante esa llamada de Dios a cumplir sus principios, sus valores, debe haber una respuesta libre por parte de los discípulos o de la persona a seguir. La fe en Jesucristo no se da sin la falta libre e independiente del hombre, la respuesta afirmativa y libre del hombre. Recordemos que Jesús le dijo al joven rico, si quieres la vida eterna, debes seguirme, seguir sus principios, sus valores. Esto está establecido en el libro de Mateo 19, 16 al 26. Ante una respuesta afirmativa del creyente debe haber un siguiente paso, un siguiente compromiso que es el seguir los principios. Ante una llamada hay una respuesta libre e independiente y debe haber un siguiente paso que sería el seguimiento, ¿verdad? Como lo dice Deuteronomio 5:33, que debemos seguir los planes, los principios que Dios ha establecido para nosotros. ¿A quién debemos seguir? A Dios, ¿verdad? Según este pasaje bíblico. Tenemos el cuarto compromiso, que tiene que ver con la formación. Para seguir a Jesús es necesario que tengamos una formación teológica de lo que dice la Biblia,
de cuáles son los principios que establece Dios a través del discipulado. ¿Qué significa discipulado? Tiene que ver con la formación. La llamada de Jesús a su seguimiento tiene una finalidad: hacerse discípulo y estar decidido a aprender de él, puesto que la fe dice al creyente cristiano que él es el único y verdadero. Esto lo establece Mateo 23 del 7 al 8. El cristiano se sabe y se siente ante todo un discípulo de Jesucristo. Y el discipulado, este paso o este compromiso, es uno de los más importantes porque tiene que ver con la formación de la fe del creyente que decide seguir los pasos de Jesús. Finalmente, tenemos el último compromiso que tiene que ver con la imitación. Y aquí voy a hacer referencia a este gran seguidor de Jesús, Pablo, ¿no? Pablo en 1 de Corintios, uno capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí, como yo lo soy de mi Padre. Hace referencia a Jesús, ¿verdad? E invita a los creyentes que lo imiten a Él de la misma forma como Él está imitando a Jesucristo, a sus principios, a los estamentos establecidos en la Biblia. Entonces tenemos que la moral cristiana nos exige el cumplimiento de esta serie de compromisos, ¿verdad? Compromiso que parece ser una escala, ¿verdad? Una serie de pasos, porque recordemos que todos tenemos de alguna u otra manera o hemos sido llamados por parte de Dios, ¿verdad? Ante ese llamado, algunos hemos dado respuestas afirmativas, otros hemos dado respuestas negativas, porque la respuesta debe ser libre e independiente, ¿no? Los que han decidido responder de manera afirmativa han decidido cumplir el siguiente paso, que es seguir de manera libre los preceptos y principios establecidos por él. Finalmente, decide ser formado, discipulado para el compromiso más importante de anunciar las buenas nuevas de salvación, para completar el último paso de ser imitador de Jesús en la tierra, de ser el representante de la voz de Dios en la tierra. Para eso debemos ser imitadores de lo que Él hizo también. La llamada o vocación implica: ven y sígueme. La respuesta, como les dije, he aquí la esclava del Señor, que sería la respuesta afirmativa. El seguimiento debe ser libremente, como lo dice acá, libremente intento vivir como tú deseas. El discipulado, decido formarme, frecuentar los sacramentos. Finalmente, en la imitación, decido fielmente imitar a Jesús. Finalmente, y como conclusión, la moral cristiana nos exige seguir a Jesús, sus principios, sus valores como hijos de Dios. Recuerden que en el libro de Génesis nos habla de que somos a imagen, semejanza, o fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Como hijos de Él, somos el reflejo de Él en la tierra. Somos su voz audible, somos el reflejo más hermoso de lo que Dios creó en la tierra, y como tales debemos seguir sus principios y valores. Como recomendaciones importantes, ¿verdad? La oración es muy importante para poder cumplir. El creyente que ha decidido seguir los pasos y principios de Jesús, ser imitador de Él, cumplir sus principios, sus mandamientos, debe fortalecerse, así como lo hizo Jesús en el monte de Getsemaní, a través de la oración. La oración fortalece el espíritu del creyente que ha decidido seguir los pasos de Jesús. Así lo establece el libro de Juan, capítulo 11, versículo 24. Leer la Biblia constantemente nos fortalece la fe. ¿La fe en quién? En Jesús, porque en Él hemos creído y hemos decidido seguirle, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 nos habla de la importancia de leer la Biblia y que debe ser un hábito constante en nuestra vida. Finalmente, tenemos en Primera de Corintios, para lograr alcanzar este último paso,
y ser hijos de Dios, no solamente con palabras, sino con acciones, imitarlo, amar a nuestros enemigos, por ejemplo, que es uno de los mandamientos que Dios nos ha delegado, ¿verdad? No hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por un amigo, ¿verdad? Esta es una muestra del amor de Dios, cuando nosotros somos capaces de desprendernos de cosas que para nosotros son vitales e importantes para otras personas y nos desprendemos de ello porque otros necesitan, ahí estamos expresando de alguna, estamos imitando de alguna otra forma los principios que Dios establece para con nosotros en la tierra, ¿verdad? Y tratamos de imitarlo a Él haciendo cosas positivas, cosas buenas que realmente agraden Él, que agraden a Jesús, que agraden a Dios. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto A y B de secundaria. Recuerden que es un compromiso muy importante, ¿no? Recordemos que todos somos hijos de Dios y como tales debemos seguir sus principios, agradecer diariamente. La Biblia dice que constantemente demos gracias por todas las cosas que tengamos a diario a nuestro alrededor. Gracias por la vida, gracias por la alimentación, por todo lo que tengamos a nuestro alrededor. Debemos ser agradecidos con Dios y darle las gracias por todo lo que hemos alcanzado. De igual forma, quiero darle las gracias a ustedes por la oportunidad de eh, compartir esta enseñanza o de permitirme dar esta enseñanza a cada uno de ustedes a sus hogares. No me queda más que darles las gracias y decirles nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere muchísimo. Chao, chao.